Al inicio del tema correspondiente a la clase de el paisaje, el tema 2, el tema 2 del módulo, correspondiente a la unidad 1. En cuanto al paisaje, para darle descripción al tema, hemos visto que el paisaje es el arte de representar pictóricamente escenas de la naturaleza, tales como montañas, valles, árboles y bosques, con los demás elementos que lo conforman dentro de cada uno de los tipos de paisaje. En este caso, tomaremos en cuenta el paisaje natural. El paisaje natural que está formado por estos elementos, son las montañas, los valles, los árboles, los ríos, los bosques, la flora, la fauna. Estos son elementos que conforman el paisaje natural. Como también se pueden conocer otros tipos de paisajes, paisajes culturales, paisajes urbanos, paisajes rurales, paisajes marinos, que también es parte del paisaje natural, el paisaje rural también, el paisaje glacial, el paisaje desértico, paisaje espacial, paisaje, incluso el paisaje onírico, es algo relacionado a la imaginación, la creatividad y la presentación de cada uno. Bien, casi siempre se incluye en la vista, el cielo y en el tiempo, sexualmente en los elementos de composición del paisaje. Es tradicionalmente el arte de paisaje plasma la superficie de la tierra, pero puede haber otros tipos de paisajes como los que se inspiran en los sueños. No son el paisaje onírico, es el paisaje de la imaginación, algo creativo, imaginativo, algo que no existe realmente, naturalmente, sino es algo de la imaginación. En este caso, el tema, vamos a pasarlo más en el tema del paisaje natural. En cuanto a la pintura occidental, el paisaje va adquiriendo poco a poco cada vez más relevancia como fondos de cuadros de otros géneros como la pintura de historias, el retrato, y que hasta constituirse como género autóctono. Y nos dice que en Holanda, esto es en el siglo XVII, dentro de la jerarquía de los géneros del paisaje, el paisaje ocupa un lugar de muy baja, es superior a los del bodegón. Dentro de la jerarquía de los géneros, el paisaje ocupaba un lugar muy bajo, siendo superior a lo del bodegón. En cuanto al paisaje, pues también hay diferentes composiciones que se dan en diferentes tipos de paisajes. Composiciones de formas triangulares, composiciones diagonales, composiciones en X, composiciones horizontales, composiciones verticales, y a esto también cada uno se le aplica, no sé qué, o sea, es aplicado a diferentes técnicas con las que se puede representar, de la técnica de lápiz de color, o otras técnicas, son técnicas secas para color, técnica de la sanguina, técnica del pastel, técnica de carboncillo, técnica de lápiz de color, o otras técnicas húmedas, como son
el acrílico, el óleo, la témpera, la acuarela, con la que se puede interpretar o desarrollar un paisaje. Además, se les puede agregar otros elementos, como son los soportes que es donde se dibuja, ya sea el papel, la cartulina, el cartón, el lienzo, la madera, la pared, la piedra, en cualquier elemento donde se le pueda aplicar la técnica. Eso se reconoce con el nombre de soporte, del papel, la hoja, la cartulina, el lienzo, la madera, el cartón. Entonces serían estos elementos donde se puede aplicar las diferentes técnicas y temas relacionados a el paisaje. Compartirle para ampliar un poco más sobre el tema del paisaje. Bien, ¿qué se entiende por un paisaje? A ver, el concepto de paisaje se utiliza de manera diferente por varios campos de estudio, aunque todos sus datos, todos sus términos llevan una implícita la existencia de un sujeto observador y de un objeto observado, del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales. Paisaje en general se entiende por cualquier área de la superficie terrestre que es producto de la interacción de los diferentes factores presentes que en ella se tienen un reflejo visual en el espacio. El paisaje también puede ser objeto, material, a crear o modificar por el arte mismo. ¿Qué es un paisaje y cuáles son sus características? El paisaje que se ha formado sin intervención del hombre y se ha constituido solo por los elementos naturales. Los elementos que identifican el paisaje son el área, el relieve, el agua, el clima, el suelo, los minerales, la flora y la fauna. En este caso de paisaje natural. ¿Cuáles son los componentes del paisaje? ¿O cuáles son los tipos de paisaje? Los diferentes tipos de paisaje se clasifican de acuerdo con los elementos que los componen, como son el paisaje natural, paisaje urbano o paisaje de la ciudad, paisaje rural, el paisaje onírico, el paisaje fluvial, paisajes marinos costeros, paisajes desérticos. Y para esto, bueno, vamos a hacer algunos principalmente. Acá en el área de video. ¿Qué es el paisaje? El paisaje es todo aquello que se ve desde un lugar. Si abrimos una ventana y miramos atrás de ella, observamos el paisaje. Al contemplar un paisaje, distinguen una serie de elementos que ocupan.
¿Cuáles son los elementos del paisaje? En un paisaje podemos encontrar dos tipos de elementos, los elementos naturales y los elementos artificiales. Los elementos naturales son el relieve, los ríos y la vegetación. Son aquellas cosas que pertenecen a la naturaleza, que están ahí de forma natural. Los elementos artificiales son los que han hecho las personas. Por ejemplo, las construcciones, como casas, puentes, los campos de cultivo, las antenas. Estos elementos modifican el paisaje. Si observas este paisaje tiene elementos naturales, pero al pasar los años y añadir elementos artificiales le das vuelo que el paisaje cambia. Se dice que estos elementos modifican. Por tanto, los paisajes con elementos naturales se llaman paisajes naturales. Los paisajes con elementos artificiales se llaman paisajes artificiales. ¿Qué tipos de paisaje existen? El paisaje puede ser